La lectura bíblica sobre la cual se basará la prédica de hoy día está en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 41 al 51. Dice así la palabra del Señor. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El día de hoy vamos a reflexionar sobre lo que nos ofrece el libro de Juan, que es uno de los libros muy profundos y también, además de ser profundos, explican mucho lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para hacerlo. Espíritu de verdad y vida, háblanos en las palabras ricas y antiguas de las Escrituras. Escuchemos su llamada para que podamos dejar atrás nuestros viejos caminos y seguir los pasos de Cristo, que es la palabra viviente. Amén. En Juan 1:43 al 51 tenemos este bello título que podemos definirlo así: ven y compruébalo tú mismo. Hoy meditaremos en el significado de ser un seguidor de Cristo. Sí, recuerden, la semana pasada reflexionamos en el bautismo de Cristo, el significado para Él y para nosotros. Estamos mirando en este pasaje de Juan y pensando en lo que significa ser o seguir a Jesús. Para ello reflexionaremos en 4 aspectos que Juan registra para nosotros. Antes de iniciar, quisiera que recordemos que Juan había dado testimonio a los 2 primeros discípulos de quién era Jesús. Juan el Bautista me estoy refiriendo. Luego Jesús se encuentra con Andrés y otro de los discípulos de Juan. Entonces Jesús decide dirigirse a Galilea, y cuando comienza el encuentro con Felipe, el primer punto, tengan cuidado, porque es fácil de pasar sin problemas. Al inicio de la historia, Juan dice: Jesús encontró a Felipe. Si vamos a cualquier librería y miramos en la sección de espiritualidad, encontraremos autobiografías de personas que se han dedicado a la vida espiritual a través de los años. Muy a menudo escriben sobre cómo pasaron muchos años buscando a un líder. Ellos pudieron haber leído
ideas de los gurús, filósofos, o pudieron haberse sentado a los pies de los grandes predicadores y sabios tratando de decidir a quién seguir. Pero a la luz de la Biblia, esto no es lo mismo para nosotros como cristianos. Además de eso, eso ni siquiera es una opción, porque como dice Juan, Jesús encontró a sus discípulos. Felipe, aunque él lo dijo, Felipe no encontró a Cristo, o sea, no lo buscó. Cristo encontró a Felipe. La verdad en el corazón de la historia cristiana no es que nosotros hayamos intentado buscar a Cristo o a Dios, aún sabiendo de su existencia, sino que Cristo nos encontró primero. En otras palabras, Dios decidió por nosotros nunca decidimos. Y ese es el mensaje que recorre toda la Biblia, que Él es un Dios que constantemente busca a su pueblo. Y como me encanta regresar un poquito al Antiguo Testamento, si recordamos que en Génesis 3, Adán y Eva comieron de un fruto prohibido. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaban. Así que se escondieron. Y en el versículo 8, Dios está caminando en el jardín buscando a Adán y Eva. Y en el 9, pero el Señor Dios llama a ellos o a la humanidad. ¿Dónde están? Desde ese entonces, Dios nos está buscando y encontrando, no a una persona o tiempo, sino a todos en todo tiempo. Así que nunca pensemos que nosotros elegimos a Dios o aceptamos a Dios. No, Dios nos ha elegido, como Pablo escribió en Efesios 1:4, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Y esto es importante porque el conocimiento que Dios nos ha buscado es crucial para mantenernos humildes ante Dios. Debemos tener presente que ni siquiera nuestra propia fe es nuestra propia decisión. Y una vez que Jesús encuentra a Felipe, dice, sígueme. Lo que significa es poner a Jesús como número uno en nuestras vidas. Eso es lo que se exige de nosotros como cristianos. Felipe siente la necesidad de seguir a Jesús y deja todo atrás, su obra, su familia, sus posesiones, sus ambiciones, sus títulos de universidad si usted quiere. Esto nos sugiere poner las cosas como secundarias cuando seguimos al Cristo real. Cuando era joven, hace algunos años, una vez escuché a un predicador juvenil enseñándonos sobre el discipulado y dijo lo siguiente: si una persona que quiere aceptar a Jesucristo dice o pregunta, ¿puedo ser cristiano y todavía tener novio o novia? La respuesta es no. ¿Puede ser un cristiano y seguir disfrutando de las copas? La respuesta es no. ¿Puede seguir siendo cristiano y cambiar de color de cabello o de piel? La respuesta es no. ¿Puedo ser cristiano y seguir yendo a discotecas? La respuesta es no. No porque haya algo malo con los novios, el alcohol, el cabello, bailar o lo que usted quiera. No hay nada malo con ello. Pero hay algo incorrecto en la pregunta que se dice. Y dice, ¿puedo ser cristiano y todavía amar las cosas más que a Dios? Y por eso es un rotundo no. Los puntos antes mencionados no deben de considerarse pecaminosos por sí mismos, sino que afectan nuestro amor a Dios o están sobre la prioridad de buscar a Dios. Entonces hay que dejarlo atrás.
Una pregunta que se expresa así sugiere que el que hace la pregunta quiere seguir a Jesús, pero aún así mantener su conducta anterior, alguna parte de su vida para sí mismo, y ese sí es un gran problema. Hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, Jesús, cuando nos llama a seguirlo, no nos da una guía de cosas que se deben hacer o no hacer, o de dejar de hacer. Alguien dijo una vez, cuando Jesús es su Señor, Él es el Señor de todo o de nada en absoluto. Seguir a Jesús es un compromiso radical que exige que cada aspecto de nuestro ser debe ser entregado a Él. Por supuesto que nos equivocamos con nuestras decisiones todavía y nos quedamos cortos de lo que Dios espera de nosotros. Pero la entrega del discipulado radical siempre debe de estar ante nosotros. En segundo lugar, nos damos cuenta de lo que Felipe hizo cuando se propuso seguir a Jesús. ¿Acaso Felipe fue a un curso doctrinal? No. ¿Se unió a la iglesia? No. ¿Lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Pero lo esencial es, lo primero que hizo según Juan fue encontrar a su hermano Natanael y hablarle de Jesús. Y lo que es encantador, creo, es que Felipe no tuvo ninguna formación teológica o académica. Sin embargo, fue eficaz como evangelista para Jesús. Acabo de decir cómo Dios nos encuentra. No estoy diciendo cómo nosotros encontramos a Dios. Pero mira lo que Felipe dice a Natanael. Lo hemos encontrado sobre quien Moisés escribió en la ley. Bueno, la teología de Felipe no es muy buena. Jesús lo encontró, no Felipe encontró a Jesús. Sin embargo, con esos sus defectos, él es eficaz en traer a Natanael a Jesús. Muchas veces pensamos que no podemos decirles a otras personas acerca de Jesús, porque no sabemos lo suficiente o no conocemos nuestras Biblias lo suficientemente. Pero nada de eso importa. No es necesario ser teólogo para ser eficaz. Solo se necesita ser apasionado, enamorado por Jesús. Pero ante todo, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros y lo que hará en el resto de nuestras vidas. Voy a repasar los 2 puntos que ya he hecho. En primer lugar, ser un seguidor de Jesús significa ser encontrado por Él. En segundo lugar, ser seguidor de Jesús significa contar a los demás acerca de Jesús. En tercer lugar, ser seguidor de Jesús significa seguir adelante a pesar de los golpes. Hay un detalle interesante en la respuesta de Natanael a Felipe, la cual yo no la considero educada. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe había venido corriendo a Natanael, apasionado, enamorado por lo que Jesús le estaba diciendo, por compartir esa buena noticia sobre Jesús, y fue recibido con una respuesta realmente negativa. A veces cuando le decimos a la gente acerca de Jesús nos encontramos con cinismos. Eso ya lo tratamos, no funciona, o apatía, o puede ser realmente desalentador y puede golpear nuestra confianza en nosotros mismos. Pero cuando le sucede a Felipe, no se metió en un debate teológico sobre los méritos de Nazaret como región geográfica o su lugar dentro de la historia de la salvación o de importancia en Israel, ni nada por ello. Él solamente termina diciéndole a Natanael: ven a ver, compruébalo tú mismo.
Y cuando se trata de evangelismo, eso es lo que necesitamos para seguir diciendo. Vengan a ver, no necesitamos involucrarnos en intensos debates teológicos. No tomen mis palabras para conocer a Jesús, simplemente ven a ver y deja que Dios haga el resto. Pero un momento, aquí hay un verdadero desafío para nosotros aquí y para la iglesia en general. Porque esto, lo que acabo de decir, me deja muchas y varias preguntas para que tengamos que responder. Porque si la gente pregunta, ¿qué hay de bueno en ese lugar? Y yo les digo, ven a ver, ¿qué encontrarán? ¿Será que la gente será bien recibida? ¿Tendrán la sensación de que Dios cambia vida? ¿Tendrán una experiencia de adoración que les dé acceso a Dios? ¿Se irán con la sensación de emoción de que algo está pasando aquí? ¿Acaso Jesús está en el centro de esta comunidad? Si vienen a ver, ¿será que vendrán a ver a Jesús? ¿Se reunirán ellos con Dios al venir acá? Todas son buenas preguntas, porque ya me las hicieron, para que meditemos entonces nosotros como hermanos y como iglesia en general, que se desarrolla en nuestra mente, y nosotros tendremos que desarrollar en nuestra mente un pequeño plan para mostrar a Jesús y que las personas encuentren a Jesús. Ser discípulo significa ser encontrado por Dios. Ser discípulo significa contarle a los demás acerca de Él. Ser discípulo significa no perder la confianza cuando el mensaje no es bien recibido. Aquí hay un cuarto y un punto final. Ser discípulo significa recibir paz y bendición de Dios. La respuesta de Jesús a Natanael es interesante. Aquí hay un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le pregunta, ¿dónde llegaste a conocerme? Jesús le respondió, te vi bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Ahora, momento, esto no es tan simple. Hay dos cosas que decir aquí. En primer lugar, tiene que ver con la palabra ver y las diferentes palabras griegas en la Biblia para leer adecuadamente esto. Felipe le había dicho a Natanael, ven a ver, y la palabra griega que usó para ver tuvo que ver con el uso de los ojos. Miramos y vemos algo. Pero cuando se utiliza doblemente la palabra, entonces con respecto a Jesús en este pasaje, Jesús vio a Natanael venir hacia él y le dijo, te vi bajo la higuera. En ambas ocasiones hay una palabra griega diferente para ver, utilizada en lo que Felipe usó. En ambas ocasiones la palabra utilizada no tiene nada que ver a través de los ojos, sino que habla de la forma espiritual en que Felipe estaba realizando su vida. Jesús vio a Natanael venir hacia él, es decir, vio en el corazón de Natanael acercarse y reconocerlo por lo que realmente era. Y en segundo lugar, leemos las palabras de Jesús que dice, te vi bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Lo que sugiere que Jesús sabía de este nuevo discípulo antes de su encuentro, no en un sentido físico de haberlo visto antes, sino espiritual de haberlo conocido antes de ese encuentro. Si Jesucristo había encontrado a Natanael al igual que había encontrado a Felipe, a pesar de que tanto Felipe y Natanael pensaban que habían encontrado a Jesús, aquí hay una verdadera sensación que es el fruto de esa reunión. Una sensación de paz
que podemos encontrar al conocer a Dios, que ha tendido su mano sobre nosotros, incluso antes de lo que lo aceptáramos. Y uso aceptáramos usando un lenguaje tradicional. Pero es interesante que Jesús diga: te vi bajo la higuera. Esa es una frase que se usa 3 veces en la Biblia, en Primera de Reyes, en Miqueas, en Zacarías, por ejemplo. En Primera de Reyes dice: durante la vida de Salomón, Judá e Israel vivía en seguridad, cada hombre bajo su propia vid e higuera. Y cada vez que se utiliza esa frase, sentarse bajo la higuera, es un símbolo de vivir en paz y bendición como consecuencia de una relación abundante y obediente a Dios. Y así en este pasaje, Jesús está percibiendo en Natanael la obediencia de una vida judía bien vivida. Él dice: aquí hay verdaderamente un israelita en quien no hay engaño, lo que significa que Natanael ha conocido la paz y la bendición de Dios en su vida. Pero en una relación con Jesús hay aún razón más para Natanael para recibir, mucho más que la obediencia a la ley judía y esta le puede ofrecer. Jesús le dice: crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero tú vas a ver cosas más grandes que estas. Creo que Jesús lo está elogiando por haber sido un judío obediente y ejemplar, pero lo está retando a una relación más profunda de paz y bendición a través de él. Y como cristianos, sabemos que la paz y la bendición solo pueden derivar de nuestra relación profunda con Jesús. Cuanto más permitimos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, más conoceremos esa paz en nuestros corazones. Así que este es un mensaje aparentemente muy simple, pero hay una hermosa historia sobre el llamamiento de Felipe y Natanael, pero está llena hasta el borde de la enseñanza profunda sobre la naturaleza de un discípulo. Resumamos la enseñanza de hoy: que no elegimos a Dios, sino que Él nos escogió desde el principio de la humanidad. Luego nos invita a contar a los demás acerca de sus buenas obras. Hermanos, hermanas, amigos, no debemos desanimarnos, especialmente con los nuevos anuncios y por las respuestas que podemos obtener de los demás y de esta u otra congregación, sino confiar en que un encuentro con Dios también cambiará la vida de todos. Entonces, estamos llamados a una vida de paz y de bendición con Dios. Jesús nos ve, sabe todo sobre nosotros y percibe nuestras necesidades más profundas. Así que si lo seguimos o decidimos seguirle, como Él dice a Natanael, no se preocupen. Él dice: entonces verán el cielo abierto. Jesucristo es de hecho un Salvador a seguir, y es una obra de por vida para nosotros que estamos invitados a seguirlo. Estas siguientes instrucciones es el resumen de este capítulo de la Biblia y también de mi sermón. Sígueme y ven a ver. Sígueme hoy, como iglesia seguimos. Hoy como congregación venimos y veremos. Y los cielos estarán abiertos para nosotros. A Dios sean las gracias y la gloria de siempre. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador, tú que nos has encontrado en toda esa profundidad de mal que estábamos, en la oscuridad, en la desesperación y en la enfermedad. Hoy, Señor, te pedimos por mi amigo Pino, que está enfermo.
con el COVID en Quebec. Te pedimos, Señor, que tú vengas y te derrames sobre él y que empieces a trabajar en su vida y en su cuerpo. Quisiera a él, Señor, a través de este sencillo mensaje decirle, ven a ver. Yo no te hablaré de Jesús, solo te invito, ven a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Te pido, Señor, que tú lo transformes, que tú le des la oportunidad de acercarte a ti, de conocer el amor, de conocer toda tu grandeza y toda tu bondad, así como todos aquellos que están enfermos. Señor, haznos obedientes, Señor, haznos y transforma nuestra actitud hacia lo que está pasando. Haznos mansos en este momento para aceptar que las cosas que se están proponiendo como país son para nuestro beneficio. Amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, ahora que el Creador que nos llamó a imaginar en el nombre de Cristo y para el pueblo de Cristo, nos dé la fe para recorrer caminos desconocidos, el valor de caminar con humildad, la audacia de hablar lo que importa y la alegría de viajar con los demás, para que todo el pueblo de Dios pueda captar una visión de venga tu reino, en nombre de Dios único, en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos rendimos a tus pies. Amén.